Estamos en contacto con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Eugenio, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Un placer, ¿eh? Igualmente para mí, ¿eh? Además, nos conocemos desde hace tanto tiempo, tanto como que éramos jóvenes cuando nos conocimos. Vos eras más joven. Yo tengo alguna juventud más acumulada. Claro, bueno. Este trayecto. Espero poder acumular la juventud con la riqueza con que lo has hecho vos y con la integridad con la cual has acumulado Es juventud. Así que eso es recíproco. Bueno, te agradezco. Bueno, mira, yo sé que ustedes hacen, no sé con qué periodicidad, un cálculo de la canasta básica de los jubilados. Esa es la primera pregunta. ¿En cuánto está la canasta básica de los jubilados? Mira, la estamos terminando en este momento. Siempre la publicamos la primera quincena de abril. Este año fue el 15 de abril. Y la primera quincena de octubre. Este año, bueno, mañana seguramente ya va a conocimiento público, pero te hago el adelanto, está en el orden de los 75.000 pesos, frente a los 64.000, te estoy dando números redondos, del mes de abril de este año. Hay que tener presente que es una canasta que contiene gastos de vivienda y que está calculada para la vida del adulto mayor en grandes ciudades. Los muestreos se hacen en Ciudad de Buenos Aires, conurbano, bonaerense, lo que tiene que ver con Córdoba, Ciudad, Rosario y Mendoza. Se hace en estos lugares no por un tema en particular desde el punto de vista de elegir esos lugares en detrimento de otros, sino porque es donde más población añosa hay. Y la particularidad es que hay ciertos rubros de la canasta del adulto mayor donde la inflación, donde los cambios de precios son mucho más notables, tienen mucha más incidencia que en lo que es la medición de la inflación a nivel general, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿esto incluye alquiler o cuando decís vivienda o es mantenimiento? Vivienda, te cuento, se hace un licuado de hipótesis que es alquiler compartido, vivienda en pensiones, que es un fenómeno poco conocido, pero que se da muchísimo en grandes ciudades, y lo que tiene que ver, obviamente, con el mantenimiento de un inmueble propio. Decía el tema de pensiones, porque es un fenómeno de esos que están ocultos a la vista cotidiana. Por ejemplo, tenemos en Ciudad de Buenos Aires, para dar un ejemplo cercano, en barrios como Congreso, como Montserrat, como San Telmo, una enorme cantidad de pensiones, muchas de ellas verdaderas posirgas, que con baño compartido están entre 15 y 20.000 pesos el mes. Así que esto es producto que el adulto mayor en muchos casos, aún percibiendo su jubilación, no tiene posibilidad de alquilar por falta de garantía. Claro. Y aparte porque el precio sería otro, sería mayor, porque un departamento debe estar en 40.000 pesos. Por lo menos, por eso hacemos un refrito, inclusive incluyendo la hipótesis del alquiler compartido. Claro. Pero mira, yendo inclusive a algo que a veces no es ponderado, el mantenimiento de un inmueble propio, hay muchos adultos mayores en estas ciudades que viven hace muchísimos años, viven toda su vida laborativa, en departamentos, que como son departamentos de hace 40 o 50 años, tienen mucho metraje, muchos metros cuadrados, por lo cual
las expensas son altísimas, generando inclusive un fenómeno al margen de lo que estamos hablando. En la última década hay muchísimas ejecuciones de inmuebles por falta de pago de expensas en adultos mayores. Gente que durante 30 o 40 años pagó su expensa normalmente y en un momento dado ya no lo puede hacer. Y después se van generando otras cuestiones que tampoco son a veces tomadas en cuenta, que es el mantenimiento de un inmueble, sobre todo un inmueble que en general es de cierta antigüedad, y esa mantención es realmente muy cara. Y digo para que perciban los oyentes, y digo el quehacer diario de nuestra vida, se nos rompe un artefacto, un termotanque o un calefón, o hay un problema de plomería, y aparece un gasto extra que con una jubilación no se puede resolver. Seguro. Es más, está el fenómeno que a veces se piden créditos ANSES, nosotros llamamos desde hace muchos años esto, créditos famélicos, porque son créditos, por ejemplo, de 10.000 pesos, que después terminan pagando en largas cuotas los jubilados para hacer un arreglo de estos a los cuales estoy aludiendo, ¿no es cierto? Pero a esto hay que sumarle también dos rubros que han evolucionado muchísimo en el año y en años anteriores, pero este año ha sido muy notorio. Uno es alimentos y el otro es medicamentos. Ajá. Medicamentos e insumos de farmacia. ¿Qué porcentaje se llevan los medicamentos? Mira, prácticamente de lo que estamos hablando son tercios la canasta. Un tercio vivienda, un tercio lo que es alimentación, higiene cotidiana, y el otro tema es farmacia, ¿no? Entre medicamentos, el resto de insumos, el resto de desinfectantes, es decir, alcohol, etcétera, etcétera. Claro, cuando vemos esto, vemos, por ejemplo, que el medicamento, y esto muy a tener en cuenta, porque a veces cuando hablamos, por ejemplo, el interanual de inflación de agosto a agosto, que es la última medición que tenemos, siempre tratamos de tomar para estas cosas INDEC, que es lo más indubitado que tenemos, ¿no es cierto? Sí. De agosto a agosto la inflación a nivel general, el acumulado es 51% más o menos. En el mismo periodo, medicamentos es el 73%. Y en el adulto mayor, en la canasta del adulto mayor, tiene una tasa de uso no solo más alta, sino constante. ¿Por qué? Porque son medicación para enfermedades crónicas. Nosotros en esta medición tomamos 4 medicamentos con descuento de PAMI, que hay que aclarar que hay 2 millones de jubilados de PAMI que reciben los medicamentos de uso cotidiano, no todos, a 0 pesos, es decir, porque están subsidiados. Que esto, bueno, después tiene un costo indirecto porque se terminan absorbiendo otras partidas del instituto, que son las partidas sociales, pero es parte de otra explicación. Vamos a que ese jubilado que recibe cierta medicación a 0 pesos, a su vez, los insumos de farmacia los tiene que pagar al 100%, como cualquier ciudadano común, y esos insumos de farmacia, que completan desde la higiene hasta tener una vida plena, han aumentado agosto a agosto entre el 100 y 150%. Insumos tales como
y lo hablamos en algún momento, los adhesivos para dentaduras, es decir, que son cuestiones que en general no se tienen en cuenta en el índice general de inflación, como son los protectores urinarios para incontinencias urinarias no patológicas, que son casi de uso generalizado en adultos mayores. Bueno, son de un costo que se llevan ese tipo de insumos, como algunos otros para mantener asepsia, para mantener, evitar micosis y demás, se llevan un gasto diario muy alto y, te decía, son cero descuento. Como inclusive algunos productos dérmicos que se consideran cosméticos y en realidad se utilizan en forma preventiva para no tener escaras o para no tener lesiones en miembros y demás, como parte de la pérdida o la no absorción de vitamina D que tiene el adulto mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro, son cuestiones que tal vez en un presupuesto un poco más amplio no tienen peso, sí lo tienen en el adulto mayor. Y en la comida, en alimentos, ahí tenemos un problema muy serio porque, como siempre lo recalco, siempre tenemos la opción que lo que no es medicamento, lo que no es alimento consumido debidamente, termina convirtiéndose en medicamento de mucho más costo que ese alimento. Refiero a alimentos hiposódicos, hipocalóricos, que debiéramos consumir los adultos mayores para tener una dieta compensada y para las patologías crónicas, hipertensión, diabetes, que son de lo más habitual. Y te doy ejemplos. Un yogur líquido de bajas calorías está en 220 pesos el sachet, ¿no es cierto? 220 pesos, qué bárbaro. Claro, y el yogur chiquito con probióticos está en el orden de los 120 pesos, que por ejemplo es recomendable consumir uno por día. Te lo da casi como prescripción el médico por problemas intestinales, digestivos, etcétera, etcétera. Ahí tenés 3.600 pesos consumiendo nada más que eso. Claro, por eso te digo, es decir, hay cuestiones que inclusive, desde lo que son los frescos, que hay que consumir habitualmente, sobre todo frutas y verduras, estacionalmente hay determinadas frutas, determinados vegetales que terminan siendo muy caros y el adulto mayor no los puede consumir y hacen a tener una dieta equilibrada. Ni hablar de lo que son alimentos cárnicos, ¿no? Porque inclusive cuestiones más sencillas como una carne picada, digo esto porque es de uso habitual, porque ante malas dentaduras, que a veces saben ser las obras sociales, que son más para mirar televisión que para comer, el adulto mayor usa la carne picada, desgrasada, te salen 100 gramos, 100 pesos. Claro, 1.000 pesos el kilo. Y te estoy dando precios, nosotros hacemos los chequeos sobre 1 o 2 hipermercados y después comercios barriales, ¿no? Y siempre los mismos, lo venimos haciendo hace 12 años, sobre los mismos y sobre los mismos productos o equivalentes si han desaparecido de góndola, ¿no? Claro. Y los barrios tomamos, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires tomamos algunos en Montserrat Congreso y otros Floresta Mataderos, ¿no es cierto?, para compensar composición socioeconómica diversa. Pero bueno, es una realidad muy cruda porque
el adulto mayor come lo que puede. Y como te decía antes, esto redunda en un gasto del Estado, de la obra social, mucho más alto en medicación, más allá de la condición humana, donde la enfermedad dinamita ese equilibrio en términos de lo biológico, de lo psíquico y también de la vida social, ¿no? Claro, claramente. Bueno, quiere decir que estás en una canasta de 75.000 y la jubilación mínima que está en 26. 25.900. Bueno, pongamos 26 redondeando. Sí, no llega al 40% de lo que sería la canasta. Exactamente. Por lo cual, lo que te encontrás con otro fenómeno que también es para algún momento poder desarrollar, que es el trabajo en negro o el trabajo esclavo del adulto mayor, tampoco visibilizado en su real dimensión, ¿no es cierto? Porque en general, y hace un chequeo, por ejemplo, de un fenómeno relativamente nuevo, que tiene que ver con la caída de la clase media. Muchos taxistas han convertido, por ejemplo, se jubilaban, tenían un ahorro, compraban un taxi para que lo labure un tercero. Sí. Y tener una pequeña ayuda para... Bueno, hoy lo están manejando ellos. Es decir, a una edad donde no deberían estar haciéndolo. Sí, están... Porque manejar un taxi con 70 años... Sí, ni te hablo de los remises clandestinos y demás, quienes vivimos cerca de Matanza o de provincias, yo estoy en Matadero a 10 cuadras, se utiliza mucho. Los coches no son de lo mejor en cuanto a seguridad y los nocturnos los manejan todos adultos mayores. Qué bárbaro. Qué situación. Entonces, te tengo que hacer una pregunta que me manda Eduardo Deleville, que yo no sé si vos lo ubicás, pero que fue un funcionario de alto rango en la Argentina en tiempos pretéritos, pero no me quiero detener en eso. Sí. ¿Lo ubicás? Él dice, bueno, que te pregunte, me pide, ¿por qué el ANSES no le da bola a los fallos de la Seguridad Social y no se promueve por parte de el organismo que vos presidís acciones criminales contra sus funcionarios? Mirá, denuncias penales tenemos por incumplimiento. Recordemos que las sentencias se deben pagar una vez firmes, dice la ley, en 120 días hábiles. Esto no ocurre. En Argentina no ocurre con esta administración ni con las anteriores. Por lo cual hay desde imposición de astreintes para el responsable de ANSES de cada momento, hasta denuncias penales pilas que no han sido nunca cumplidas, inclusive más allá que el Estado argentino se comprometió en el año 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cumplir con estas sentencias, de no apelar conforme ya hubiera antecedentes a nivel de los tribunales superiores. Bueno, sigue pasando y se siguen dilatando los términos y terminan, después de haber pasado 5 o 6 años de juicio, con lo que tiene que ver con la ejecución de sentencia, que por ahí te lleva un par de años más. Desgraciadamente, te aclaro algo sobre sentencias, y para nuestro amigo oyente también, que para el presupuesto 2022, en el rubro sentencias, recordemos que hay un rubro del presupuesto que se adjudica una partida exclusivamente para pago de sentencias de ANSES. Este año fue de 80.000 millones de pesos, 81.000 millones de pesos, el año próximo es de 90.000 millones de pesos. Por lo cual, cuando vos haces el ajuste por inflación, hay una pérdida de alrededor de un 30 al 35% en menos
respecto a lo que se va a pagar el año que viene en cuanto a sentencias. Por lo cual hicimos una presentación que está en la Comisión de Presupuestos del Congreso, para precisamente evitar que, ya que se están pagando mal, encima se paguen menos. Así que esperemos que esto sea tenido en cuenta y se pueda reparar, ¿no es cierto? Bueno, te paso la segunda de Eduardo de Leville y después sigo con las mías. Sí. O sea, mientras tengas tiempo. Sí, cómo no. El Estado cobra a los jubilados ganancias que no está prohibida y la FIP lo hace y hay que hacer otro juicio. ¿Y qué ocurre en este sentido? Mira, esto inclusive cuando se trató últimamente el tema de el mínimo no imponible en ganancias para haberes, lo planteamos, yo lo planteé directamente en la Comisión de Presupuestos de Diputados, porque directamente al jubilado no se le debe cobrar ganancias conforme los fallos que ya hubo. Tenemos el fallo García, que fue el primero, el fallo Godoy, es decir, de la Corte, donde ya la propia Corte ha dicho que el descuento de ganancias es inconstitucional en jubilados. Bueno, esto no se lo tuvo en cuenta en el Congreso y se aumentó el mínimo no imponible como a los trabajadores activos. Es más, la razón por cual decreta la inconstitucionalidad la Corte es porque sostiene que hay una doble imposición. Esa persona, si la jubilación es un haber diferido, un salario diferido, esa persona, en cualquier caso, ya tuvo la imposición durante su vida activa, es decir, le vuelven a cobrar como jubilado. Por otra parte, es una maldad notoria del Estado argentino, porque quienes están pagando ganancias no llegan a 200.000 de los 7 millones de jubilados, por lo cual no es un problema que va a mover la recaudación. La recaudación para nada, ¿no? Es parte de un abuso y maltrato innecesario que se mantiene, claro, a través de todas las administraciones. Claro. Ahora voy al tema del achatamiento de la pirámide jubilatoria. Sí. Conforme los 75.000 pesos que vos estás anticipando, digamos, como conclusión de un haber mínimo que cubre necesidades básicas, ningún lujo, una persona que cobra, digamos, 100.000 pesos, es como si fuera un privilegiado en el régimen actual. ¿Se está desde esta administración volviendo a insistir con el achatamiento de la pirámide? Sí, que precisamente ese achatamiento se dio en marzo del 2020. En marzo del 2020, donde se había suspendido la aplicación de la ley de movilidad, que había dado malos resultados en 18 y 19, se volvió a cometer una iatrogenia con ese tema, que se llamó un aumento solidario, ¿no? Porque ahí las mínimas eran de 14.000 pesos y recibieron el incremento que ya correspondía por la ley suspendida del 11.56%, más 1.500 pesos que llegó al 12.9 aproximadamente, las mínimas, las de 14.000. Pero a partir de 18.000 pesos, que ya se suponía que tenían que ser solidarios con los de 14, los índices fueron decrecientes. Entonces ya no fue el 11.56, sino que ya en 18 fue, no recuerdo exactamente, pero alrededor del 11%, y así en forma decreciente hasta llegar a las más altas,
ahí el tope eran 100.000 pesos, el tope jubilatorio, hasta llegadas más altas que llegaron al 3.7. Por lo cual, ese achatamiento, que ya generó una enorme litigiosidad, lo que fue haciendo es que el que percibió el 3.7 o el 5 o el 8 quedó relegado y hoy tiene que demandar por vía judicial lo que se le va adeudando acumulativamente en los sucesivos meses. Ahora, esto pasó con el caso Badaro también. Ahora, la pregunta casi es una pregunta de perogrullo. Ahora, si yo me ahorro 100 pesos con el almacenero, pero el almacenero después me va a hacer un juicio por esos 100 pesos, y yo no solo le voy a tener que pagar los 100 pesos, sino todos los gastos, ¿no es para el Estado finalmente una jugada inútil? Sí, pero ya es una conducta, porque el Estado termina pagando tarde, mal, y siempre otra administración es la que queda clavada. No hay una proyección en términos de continuidad de políticas. Entonces, vos fijate que en el caso Badaro, y te hago números groseros, había alrededor de 2 millones de jubilados que quedaron en esa situación, que eran los que habían quedado congelados en más de 1.000 pesos, demandaron, y sí le pido perdón a los oyentes, hago números redondos, 500.000 cobraron por juicios, que duraron años, 500.000 cobraron con una quita significativa por reparación histórica, y 1 millón se murió. Claro, mira, claro. O sea que el ahorro del Estado está en la muerte de sus ciudadanos. Sí, es un sistema que por eso no es viable, y lo que aspiramos nosotros, e insisto, con todas las administraciones en todos los momentos políticos, en la necesidad de debatir esto. No puede haber un sistema que se supone compensado, porque hay gente que se muere sin gozar de su derecho, y hay otra gente que vive sufriendo a partir de no cubrir sus necesidades básicas, porque esto es no considerar sujetos de derecho, no considerar a la previsión como una extensión de la vida laborativa, es decir, más allá de los malos manejos de quienes administraron el Estado durante los últimos 30, 40 años, el trabajador aportó durante esos 30, 40 años. Por lo cual el Estado no se los cuidó, y a su vez hoy no tenemos posibilidad. A ver, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad hoy son papeles, son títulos del Estado. Claro. Si ANSES le prestó al Estado y sabemos que son pagarés incobrables. Tema 2. Lo que se recauda, tenemos 40% de trabajo en negro, que es la mitad de la recaudación. Y la otra mitad de impuestos, el que está poniendo, el único que pone cantante y sonante todos los meses, es el IVA, que pone el 11%, que es el más injusto de los impuestos, el que más afecta a los pobres, el más regresivo. Si no debatimos esto, digo, no yo o vos, lo podemos hacer en una conversación, en este medio, y no en muchos otros, porque no se puede llegar a este tema de fondo, no salimos nunca del atolladero. Claro. Vos fíjate que en el peor momento de la historia de los jubilados en Argentina, que es la pandemia, porque encima se murieron de los 100, más de 115.000, como también lo dijimos más de una vez, más del 80% son adultos mayores, los que tienen comorbilidades son adultos mayores, son jubilados, etcétera, etcétera. El ajuste más brutal que hubo, yo le decía a un colega tuyo, porque ahora parece que el ministro de Economía se autopercibe de izquierda,
Me parece que es una autopercepción errónea por parte de él, que bueno, allá él en Colombia, pero el ajuste fue brutalmente sobre uno de los sectores más frágiles, que fue el de los jubilados, ¿no? Claro. Ahora te pregunto ahora, no por izquierda, sino más por derecha, podría decir la pregunta. Sí, lo digo simbólicamente. Sí, yo esto también lo digo con cierta picardía, pero ¿qué pensás en el tema de la modificación de la edad jubilatoria? Mira, la edad jubilatoria es una de las variables a las cuales hay que discutir, pero dentro de un contexto. No dice nada la edad jubilatoria en sí misma. Uh-huh. Si no discutimos esto que te decía previamente, o dentro del mismo contexto, el financiamiento. Claro. Sobre todo cuando Argentina es uno de los países que menos envejeció en Latinoamérica en los últimos 30 años. Nosotros envejecimos a la tasa mundial, que fueron 5 años, hoy tenemos una expectativa de 76 años, teníamos 71 hace 25 años, mientras que Latinoamérica, que no, por otra razón, no había llegado al último tramo de la transición demográfica, envejecieron los países entre 8 y 12 años. Nos alcanzaron países como, nosotros estamos en el 7º puesto, y nos alcanzaron países que estaban muy por debajo nuestro, que por ejemplo que son Ecuador y Perú, que hoy están en el mismo rango, y nos han pasado muchos otros como México, Costa Rica, Panamá, que estaban también por debajo. Nosotros éramos el segundo país más envejecido después de Uruguay, y hoy el país más envejecido con 80.3 de expectativa de vida es Chile, que antes era cuarto. Por lo cual, como ves, no es el tema esencial. Ahora, siempre si hablas solo de la edad, cuestión que se discutió mucho en los 90, en fines de los 80 en los países escandinavos, al principio de los 90 en Europa, hay que tomarlo en relación a todo el sistema laboral, porque cuando vos aumentás la edad jubilatoria, lo que estás haciendo, ocluyendo el ingreso del joven al mercado laboral formal, lo estás mandando al mercado negro. Claro. Pero por eso digo, hay que articular un debate con todas estas variables, claro, y no tomarlas aisladamente, ¿no? Yo te digo, sería esencial para esto y para 1000 cosas más, pero para esto, que es lo único que sé un poco, es que se pudieran reunir las fuerzas políticas, sindicales, y dar este debate con la presencia de actuarios que vayan generando escenarios a 10, 20, 30 años, que es como se piensa la seguridad social, y sobre todo, que es lo más difícil, cuando llegamos a escenarios de consenso, cómo se da la transición para llegar a ese escenario. Acá lo que vamos haciendo son poniendo curitas para una patología sistémica muy muy grave, y no resolvemos nada. Gastamos mucho con, le damos los bonos preelectorales. Le damos el bono en agosto, 6.000 pesos, ahora por ahí apareció otro que no apareció. Bueno, en realidad, para el jubilado es el agua entre los dedos, porque paga una expensa que tenía deudada o al almacenero, y vuelve a tener la misma situación, no lo sacás de la situación de postración que está, y para el sistema es mucha plata. Claro. Te hago la última pregunta porque el tiempo se nos ha ido. Por favor. El tema de las jubilaciones anticipadas, ¿cuántos serían más o menos los beneficiarios y qué impacto tendría sobre el sistema? Porque algunos dicen, el sistema está quebrado y encima le van a agregar jubilaciones anticipadas. No, es un universo muy chiquito. Es un programa que ya existió de 2005 a 2007, cuando estaba a cargo de ANSES Massa, se llamó PAL,
que es prestación anticipada por desempleo. Ajá. Y ahora el universo se calcula entre 20 y 30.000, porque hay muchos limitantes para ingresar a ese programa. Primero que tenés que estar sin ocupación y tener un ingreso registrado al 30 de junio de este año, no recibir ningún otro subsidio por parte de entidad del Estado, tenés que tener un socio económico, es decir, bienes que sean acordes con el sistema, no tenés que tener bienes materiales que no lo justifiquen, y por eso te digo, va achicando ese universo. Para la gente que lo recibe es muy positivo, porque más allá del 80% de lo que pudiera corresponder a su jubilación que le dan por esos 4 años, le proveen de obra social, que es el PAMI, y le da derecho a pensión al conviviente. Pero es muy, muy acotado. Y el costo fiscal, que fue lo que siempre se esgrimió para que no llegara al recinto, hubo 2 proyectos activos hasta ahora en la Cámara, uno de la diputada Terada y el otro de la diputada Tundi, inclusive intentó sacarlo cuando fue presidenta de la Comisión de Seguridad Social, no llegaban al recinto porque se oponía presupuesto por el tema del costo fiscal, que ahora ese debate se borró con los milagros electorales. Debiera haber elecciones cada 3 meses en Argentina para mejorar la situación de los jubilados. Muy bueno. Bueno, buen cierre además. Eugenio Semino, te mando un fuertísimo abrazo y espero que pronto volvamos a conversar. Gracias a vos y a tu calificada audiencia. Gracias a todos los oyentes. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, con muchísima claridad, el defensor del pueblo de la tercera edad, realmente una persona que ha cumplido con su misión, que lo viene cumpliendo desde hace muchísimos años, y que bueno, que contrasta con la ausencia de defensor del pueblo en el orden nacional, porque Eugenio tiene visibilidad, trabaja intensamente, cumple su misión, que es defender a los adultos mayores, a los jubilados y pensionados, y bueno, por eso para nosotros es un verdadero gustazo poder charlar con él tan extensamente y abarcar tantos temas, cosa que muchas veces uno lo tiene que escuchar un par de minutos por la televisión, pero con los tiempos de la televisión esto no se puede hacer. Aquí, en La Brújula, sí lo podemos hacer. Vamos a ir a la tanda de la radio, y ¿estamos ya para la tanda? Y a las 13 horas vamos a continuar aquí en La Brújula.